Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos Para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Excelente tarde, bienvenidos a Fondo, qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a estar platicando de los foros que se llevaron a cabo aquí en Puebla sobre la ley electoral. Tenemos a una participante aquí con nosotros que nos puede platicar justo de cómo se vivió, qué opina sobre esto, qué significa, qué van a quitar, qué van a poner. Claudia Ramón, gracias por estar con nosotros, ya la conocen, ya ha estado participando aquí en Mega Noticias Puebla, ya tiene rato, Clau, que no venías. Sí, muy buenas tardes, Lidia, encantada de estar por acá y de compartir con Alejandro, también un experto en estos temas, y ciertamente hay mucho que platicar al respecto, y me parece que pues también mucho que faltó de decir. Claro, faltaron muchas cosas y justo por eso vamos a estar platicando. Alejandro Guillén, también ya lo conocen ya de planta aquí, yo creo que los miércoles, ¿no, me Alex? Gracias, Lidia, sí, así es en efecto. Un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio y con Claudia Ramón. Perfecto, ¿les parece si arrancamos empezando de dónde nace esta reforma electoral y qué es lo que busca, Clau? Bueno, esta reforma electoral, si ustedes lo recuerdan, se planteó desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que se buscaba era una serie precisamente de ajustes en el ámbito electoral, con la idea de que, bueno, pues había mucha corrupción, había mucho gasto dentro de los organismos electorales, y entonces era necesario reconfigurar esto para dar una mayor atención al pueblo, ¿no? Okay. De hecho, cada vez que había un proceso electoral, había presión, sobre todo por las fuerzas que perdían, por las fuerzas opositoras, para caminar hacia una reforma electoral, y esto ha permitido, o permitió en su momento, diversos avances desde esa gran reforma de 1977 a la fecha, ¿no? Podríamos hablar que hubo grandes reformas y después hubo ajustes a la ley electoral. Sí, 2007, el de las últimas 2007, 2014, sí, después vino lo de la paridad y demás. Y ahí se había mantenido hasta que llega el presidente López Obrador, y entonces lanza la idea de una nueva reforma y surge el plan A, surge una propuesta de plan B, y creo que llegamos hasta el plan C. Y hasta ahí había llegado, no había prosperado, se viene el proceso electoral. Y el famoso plan C, ¿no? De sí, que hablaban mucho al final de la administración. Así es. Y no se lleva a cabo porque la ley establecía que las reformas pues se tienen que hacer con cierto tiempo antes de que comience el proceso electoral, y entonces los tiempos no dan, queda pendiente, y en este momento, después de pasado el proceso electoral de 2024, es cuando la presidenta lanza nuevamente la idea, pero ahora con el objetivo de que se hicieran estos foros, se nombra una comisión presidencial para la reforma electoral, y es cuando pues la ciudadanía es convocada para que exprese sus opiniones y entonces se pueda articular esta reforma. Okay. Esto es en cierta manera inédito, ¿no? Las reformas se habían hecho más que nada con el concurso de pues las élites partidistas, se habían negociado, podríamos hablar de diversas reformas, hasta que en este momento pues nos estamos hablando de la concurrencia de distintos actores en términos generales. Y así se arman diversos foros consultivos en varios estados, en la Ciudad de México, Puebla, de hecho, arranca en el ámbito de pues la provincia, ¿no? Podríamos decir. Perfecto. Y este foro se llevó a cabo la semana pasada. Y creo que han estado haciendo esto, ¿no? Con sus iniciativas, dar como pie a este diálogo.
aunque algunos allá en el Senado se andan peleando porque no quieren nada de amparo, que haya diálogo, pero hay otras en donde sí. Ale, ¿qué opinas de ello? No sé, ¿estuviste presente en el que se llevó a cabo aquí en el Barroco? No, Bueno, de pero hecho, entonces, no. ¿qué opinas en general? No pude de eso? estar, pero sí, claro que sí, hay muchas cosas que opinar. Primero que resulta una especie de adivinanza el saber si en realidad estos foros van a contar, van a tomarse en cuenta o no. En este caso, Claudia participó con la Ya buena nos fe, estarás contando. con la buena fe de que bueno su voz será escuchada y al igual que otros colegas que Porque participaron hay ahí. mucho esa duda, ¿no? De sí o qué Exacto, se están porque- organizando y recordarán en la de la ley de ciberseguridad aquí en Puebla, ¿no? Que ya se había aprobado, pero después pues dieron pie a los foros, pero si ya la aprobaste, entonces ¿para qué discutimos algo que ya se aprobó? Que sí hubo algunas modificaciones después, ¿no? No quiero decir Sí, que no se se tomaron modificó. en cuenta, pero pues están optando por realizar mucho eso, que igual que tú, yo también espero que pues, se tomen en cuenta, ¿no? Pero a diferencia de lo que fue la del ciberacoso, en donde no se modificó como la solicitamos en su Sí. momento, ¿no? Recordarás que Ujú, sí, recordarán que ahí participamos. Y Ahí sí estuviste ahí tú. sí Hasta estuve. aquí Yo lo que te- pedía era la te derogación proyectamos, sí, claro. de esa ley. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley al Poder Judicial, la Ajá, reforma al Poder justo. Judicial, en donde ahí se hicieron un montón de foros, invitaron incluso a la gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al final simplemente se pasó la reforma tal y como venía originalmente. Entonces, eso junto con algunas otras iniciativas de reforma que ha enviado particularmente la Presidencia de la República hacia el Poder Legislativo, la experiencia hasta este momento nos ha dicho que prácticamente no escuchan. Y los foros lo único que hacen en términos generales es, pues sí, qué bueno que participan todos ustedes, ya escuchamos a la voz del pueblo y la voz del pueblo dice esto, y pácatela, se impone finalmente la versión original de las cosas. Asunto que, como bien comentaba hace un momento Claudia, para una democracia no es válido un proceso así. Es decir, generalmente, primero, la demanda de reforma, de una reforma electoral particularmente, siempre viene de la oposición, particularmente, no viene del gobierno. Sin embargo, en esta ocasión viene del gobierno. Y en este sentido, bueno, pues al venir del gobierno, la experiencia nos dice que, bueno, pues todo lo que viene del gobierno prácticamente lo aprueban tal cual. Entonces, ojalá se tome en cuenta la voz de los expertos, de los especialistas, ojalá se tome en cuenta. Pero ante esas circunstancias, habemos quienes creemos que ya esta decisión está tomada y que básicamente una buena parte de la iniciativa o las iniciativas que se han manejado desde el Plan C y posteriormente por la propia Claudia Sheinbaum, hay iniciativas en las cuales, o planteamientos de reforma, con los cuales, en lo particular, a muchos de nosotros nos parece un auténtico retroceso. La desaparición de los diputados de representación proporcional, por ejemplo. La desaparición de los OPLES, de los organismos públicos locales, que son, digamos, la representación de del Instituto Nacional Electoral, nada más que en los estados. O que viene particularmente de los estados, aunque haya una vocalía, pero se supone que los OPLES son el órgano electoral que regula, que arbitra los procesos electorales en los estados. Bueno, pues esto lo quieren desaparecer. Quieren también desaparecer no desaparecer, sino disminuir, por ejemplo, todo lo que es el financiamiento tanto de los organismos electorales como de los partidos políticos. Asunto que también ya se ha demostrado una y otra vez que este pretexto de que salen muy cara la democracia y está muy cara los partidos y demás, ya demostró Leonardo Valdés, un expresidente del Instituto Federal Electoral en su momento, ya demostró que a la economía nacional le cuesta apenas el 0.5% de lo que es todo su gasto en general. Toda la democracia, todo el gasto que se hace en instituciones electorales, más los partidos, ¿sí?, más lo que se les paga a los diputados, todo eso es el 0.5% de todo el presupuesto nacional.
Entonces, díganme si la democracia que hasta el momento nos ha permitido cambiar de manera pacífica a nuestros gobernantes, díganme si es caro, ¿no? En comparación con lo que es el gasto público, ¿no? En términos generales. Entonces, habemos quienes pensamos que en realidad muchas de estas iniciativas son pues, realmente un retroceso y uno de los que nos parece el peor, el que quieren desaparecer todo lo que es el servicio profesional de carrera del Instituto Nacional Electoral. Ese yo creo que nos va a doler el doble de todo lo que nos podría llevar para atrás en materia electoral. ¿Por qué? Porque ese servicio profesional de carrera es lo que ha permitido que el Instituto Nacional Electoral sea, hasta hace algún tiempo, uno de las instituciones más respetadas, incluso a nivel internacional, en lo que se refiere a la organización de elecciones. Entonces, hay colegas que están haciendo también su proceso espejo con respecto a estos foros que está organizando el gobierno y que por fuera de esto se están planteando foros precisamente para, primero, denunciar lo que viene, que son todas estas reformas que acabo de mencionar y algunas otras más, y junto con ello, ¿qué se plantea? ¿Qué se plantea con respecto a esta reforma que sí hacen falta una serie de reformas? Claudia ahorita nos va a contar lo que ella plantea. Sí hacen falta reformas, pero no las que está planteando el gobierno, porque las que está planteando el gobierno son un retroceso democrático. Y es como a modo, ¿no? Como yo tengo el poder en estos momentos, ¿no? Entonces yo quiero empezar a jugarle, que es lo que un poco mencionaba de la ley de amparo, ¿no? Estoy como teniendo el poder, estoy tratando de absorber, pero ojo, no todos estamos de acuerdo porque sabemos en un futuro que vamos a necesitar este recurso, ¿no? El amparo. Y mira, en ese sentido, ¿no? Como bien lo decía Alejandro, yo participé de buena fe, ¿sí? Y además porque creo que pues es necesario plantear las cosas como son. ¿Todos podían participar? Y dejar testimonio, ¿no? Dejar testimonio también por otra parte. Yo no puedo exigir que participemos, que actuemos si no pongo mi granito de arena, ¿no? En este sentido, sí. En un principio me dijeron vamos se mandaba a la ponencia, ellos revisaban, ¿sí? Y pues me comunicaron que yo podía participar, me presenté y aquí vienen varias cosas. La primera que yo preguntaría es, ¿una reforma electoral es necesario? ¿Para qué es necesaria? ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues son muchos los elementos que contiene la reforma. O sea, desde tu punto de vista, hacer una reforma electoral ahorita en este momento no viene. Mira, yo creo que hay elementos que, como bien lo señala Alejandro, tienen que considerarse, como que los modos de votación, se tiene que discutir, por ejemplo, claro, y además, sobre todo por esas zonas que han sido capturadas por organizaciones criminales, tienen que ver, o sea, sí hay que reforzar ciertos elementos, pero que no puede ser una reforma regresiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no podemos perder lo que se ha avanzado, y fíjate, muchas de las veces lo que se ha avanzado no ha sido concesión gratuita, ha sido precisamente a través de la lucha de organizaciones de la sociedad civil, de la propia sociedad civil, de las instituciones, las universidades, y por eso a mí me llamaba la atención que sobre todo se presentaran ex consejeros, porque ni siquiera los consejeros, estuvo la consejera presidente, estuvo una de las del OPLE aquí en Puebla, que me llamaba la atención que alguien decía, pues fue a defender a su chamba. Pues claro, si no es cualquier cosa lo que hacen, si lo quieren ver así, ¿no? Y además es una mujer que me parece inteligente, es una mujer que se ha ido fogueando, y por un lado, y por otro lado, pues también están algunos puntos. Hay que desaparecer los diputados de representación proporcional, llamado plurinominales, porque cuestan mucho. Y yo preguntaba eso, a ver, ¿cuesta mucho con respecto a qué? Porque si yo empiezo a comparar, pues me encuentro con que el INE
tiene funciones que no tienen otros organismos a nivel internacional, para empezar. En segundo lugar, pues el número de ciudadanos que atienden, ¿no? Y en tercer lugar, alguna vez veía yo el desglose de qué es lo que le cuesta al INE, y se lo llevan partidos políticos, ciertamente, pero es financiamiento, y ahorita voy sobre ello. Y también, pues, la credencial del elector. Cuando yo repongo mi credencial, a mí no me cuesta, pero esto no quiere decir que no se tenga que pagar Que por no ello, cueste. ¿no? Y hay quienes la reponen 3 o 4 veces, simplemente pierdes el plástico del banco y cómo nos va, ¿sí? Porque tiene un costo. Entonces yo creo que ahí tenemos que reflexionar muy claramente, a ver, ¿qué es lo que cuesta? Porque si no, de tajo, reducimos presupuesto y entonces estamos afectando la calidad de las democracias. Oye, pero está muy fuerte porque siempre se basan en esto, bueno, es que es muchísimo dinero, porque obvio, o sea, pues sabemos perfectamente que ellos ahorita tienen el control porque si la moneda fuera diferente, ¿estarían votando por esto también? No, de hecho, precisamente fue reclamo en sexenios anteriores, cuando no eran mayoría, cuando eran minoría, pues hoy. Y esto es lo paradójico, que quieren dar vuelta atrás con cosas que ellos reclamaron en su momento, ¿sí? Que tú dices, a ver, entonces ya se no hace entendí. la ley a modo, y es una ley más bien a modo y no con una visión estadista, ¿no? Que me parece que ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de, revisaba yo los datos sobre representación proporcional. Si vemos esto, ¿a quién le conviene? ¿Quién se afianza? Pues el partido que está en el poder. Y en ese momento hoy podríamos decir, pues Morena, pero en su momento el PRI tuvo esto, ¿no? Y el PAN no lo intentó porque pues la efervescencia misma de la oposición era otra, ¿no? Yo no sé si lo quisieron hacer, pero por lo menos no se lo hubiesen permitido. Entonces nos encontramos con esta cuestión. Yo esperaba encontrar en el foro, no sé si mandaron ponencia o no, por ejemplo, voces empresariales, voces de líderes de partidos. Nada más estuvo Nadia Navarro, por ejemplo, interesante. Y es lógico que estén atendiendo esos puntos que en un momento dado les afecta. Yo dije, sí, cierto, yo coincido en que hay que revisar por qué cuesta tanto la democracia, pero me parece que no pueden afectar al INE nada más porque sí, hay que ver las funciones que cumple y que éstas se cumplan con calidad en la democracia. Y un concepto que me llamaba la atención, que no apareció, yo lo mencionaba, integridad electoral. ¿Sí? No basta con que haya elecciones, sino que se deben de cumplir una serie de requisitos y debe de haber también una serie de elementos que permitan la participación ciudadana sin menoscabo de la libertad. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos también dato protegido, ¿no? Entonces uno dice, bueno, al rato no voy a poder decir ni ciertas cosas porque pues, se me vienen encima. A mí en lo personal, valga la redundancia, en verdad no me gustó nada ver a un ciudadano obligado en el Senado a ofrecer disculpas porque si no se le iban encima, ¿no? Digo, y si esto se lo hubiesen hecho al senador, pues cuántas veces lo hubiesen tenido que llevar en su momento. Claro. Entonces creo que ciertamente no podemos decir lo que se nos pegue la gana, hay límites, uno es el respeto, pero también me parece que tenemos que cuidar mucho y tener mucha atención los ciudadanos en esto que decía Alejandro, ¿no? Hasta dónde llega la libertad y hasta dónde hay menoscabo de los derechos que como ciudadanos tenemos. Yo sí propuse una reducción, por ejemplo, más que reducción, una propuesta en el sentido de cómo calcular el financiamiento a los partidos políticos. Yo no estoy en contra, es más, yo digo, tienen que tener financiamiento, pero si quieren dinero, pues que tengan votos, ¿sí? Sin votos no hay lana, pues por sí. un lado. Y también, Si no, ¿a qué le votas, no? O sea, sí, y otra de las cosas es, a ver, aquel candidato que en un momento dado incumpla, pues túmbale la candidatura, nulifícale la candidatura. Yo soy ¿Te imaginas? Estaría yo soy increíble que de esa idea. pasara eso. Ajá. Sí, yo soy de esa idea, ¿no? Otra fue, a ver, puedo estar de acuerdo en reducir el caso de los senadores de representación proporcional, pero dejaría yo a la primera minoría, ¿sí?
para que la oposición tenga voz. Y en todo caso, bueno, pues podría discutir cuántos diputados de representación proporcional, sí, eso lo puedo discutir, pero que no desaparezcan. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Y yo aquí quisiera aclarar un punto. Cuando dicen, es que ¿a quién representan? Discúlpenme, cuando un diputado llega a la Cámara de Diputados, es diputado, es legislador. Que cumpla o no su función, bueno, pues eso también los ciudadanos tenemos responsabilidad. Ajá, tenemos también la chamba, claro, ¿no? De estar exigiendo. Por no exigir lo que nos corresponde. Pero me parece que esos argumentos son endebles, que esos argumentos, pues en la ignorancia los podemos admitir, pero cuando uno va conociendo cómo funciona el sistema político, que esto no es otra cosa que cultura política, pues no tienen mayor fundamento, ¿no? Y creo que esto nos debiera de llevar a los ciudadanos a interesarnos. Exactamente. A interesarnos para que se vuelva todas estas voces se vuelvan una opción y no una simulación. Ale, estamos a nada de ir a una breve pausa, pero si quieres que nos una dejes introducción. Exactamente, así como No, mira, yo creo que ahorita Claudia nos acaba de dar varias líneas ahí, pero yo creo que lo importante, lo fundamental, me parece el argumento principal de lo que se plantea como reforma es que nos sale muy cara la democracia. Y eso me parece que además de ser mentira, además de ser una mentira, porque ya está demostrado que con respecto al gasto público, a lo que es la ley de egresos, es menos del 0.5%, menos del 0.5%, ni siquiera un punto porcentual, menos del 0.5%, toda la democracia. Pero bueno, esa es una. Pero la otra, el tema de la fiscalización, que si quieres vamos al corte, y me gustaría platicar sobre la fiscalización, sí. Porque es ahí, lo que comentaba Claudia, es ahí en donde se ha metido la criminalidad organizada, es ahí en donde observamos cómo hubo una inequidad en la elección de 2024, y es ahí en donde tendrían que hacer la reforma realmente, en el problema de la fiscalización y hasta dónde el dinero ilegal está permeando en las campañas y se están dando pactos de autoridades municipales, estatales e incluso federales con criminales para ganar elecciones. Y lo deja ahí, pero haz así como el suspenso. Sí. Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20-30 horas. Más allá de la noticia, Exponemos a la realidad realidad que desglosamos, para ver el contenido de los acontecimientos. acontecimientos que te impactan. Interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles. Para llevar cada suceso A fondo. a fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos con más aquí en A Fondo y te devuelvo la palabra, Alejandro Guillén, el tema de la fiscalización que estabas mencionando. Gracias, Lidia. Sí, yo creo que ese es el tema, uno de los temas fundamentales, porque el tema de la fiscalización ha sido desde que vivimos nuestra etapa de transición a la democracia, en donde en su momento Ernesto Zedillo, el doctor Ernesto Zedillo, señaló que sí, él mismo lo dijo, sí, yo gané la elección, pero ciertamente no fue una elección equitativa. ¿A qué se refería con esto? A que los recursos que recibía en ese momento su partido, su candidatura, no eran equitativos con respecto a una contienda electoral democrática. Era abusivo el uso de los recursos por parte del candidato en ese entonces, candidato oficial Ernesto Zedillo, y en ese entonces el partido oficial que era el PRI.
Desde ese año de 1994, después se plantearon las diferentes reformas, una la del 96 y otras dos más adelante, en las que se planteó el tema del financiamiento de los partidos, y por eso es que la fórmula que hoy prevalece, que hoy está en la Constitución, es la que todavía está vigente. Yo coincido con Claudia, hay que revisar bien esa fórmula, pero no podemos quitarle a los partidos el financiamiento público. ¿Por qué? Precisamente por lo que vivimos en 2021 y en 2024, en donde entró dinero que no era recurso público y que se vio en las campañas, las precampañas, particularmente en 2024, las precampañas, en donde observamos de pronto que el país amaneció tapizado con espectaculares y demás, Sí, cuando no estábamos claro. todavía en proceso electoral. Hasta las siluetas, ¿no? Pero yo no fui. El no sé hashtag quién es lo Claudia. puso. No, el hashtag Exactamente. es Claudia, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Adán Augusto se dio vuelo con su, hasta de Ay, beisbolista claro. salió por ahí, ¿no? Sí. Entonces, Sí. entonces ahí es en donde observamos esa inequidad. Y cuando se preguntó sobre los recursos, de dónde salía eso y demás, es el momento en que el INE no sabe de dónde salieron esos recursos. Y ahí está, hoy precisamente salió la nota en la cual nos dicen fundamentalmente que el INE tiene atorado como 300 procesos, entre otros contra Andrés Manuel López Obrador, contra Claudia Sheinbaum, contra Morena, contra el PRI, contra Lito Moreno, en fin, varios. Prácticamente todos están ahí, algunos mucho más, otros menos, pero lo cierto es que todos traen unos procesos allá arrastrando. ¿Y cuál es el problema que tiene el INE? Es que no tenemos las pruebas, no sabemos el origen Ajá, de los no- recursos. No supo ser un buen árbitro. No tenemos de Durante las dónde, pero elecciones. además ellos dicen, es que no sabemos de dónde salieron esos recursos. Ay, Dios, pues ahí Bueno, pues empiezas, entonces ¿no? O sea, ahí comenzamos con problemas, ¿no? Entonces, creo que una de las reformas fundamentales que tendría que tener, si es que queremos en realidad que siga existiendo la democracia, porque si ya que queremos desaparecerla, bueno, pues que se hagan las reformas que han venido planteándose desde hace rato. Pero si realmente se quiere seguir construyendo democracia, me parece que el tema del financiamiento es un tema fundamental en donde tiene que seguir siendo un financiamiento público, precisamente para evitarnos esos problemas de que, pues no sabe, pues sí, es que son mis admiradores los que pusieron todos los espectaculares en todo el país, ¿no? Y que se lo compren, No, ¿no? no, O sea, no. porque si ni siquiera estoy segura que los ciudadanos no se lo compran. Exacto. ¿No? O sea, nadie se lo compra, pero ellos sí. Es muy probable que una parte de los ciudadanos, otra parte sí se lo compra, ¿eh? Hay un 70 y tantos % que sí lo compra. Qué fuerte. Ahí está la encuesta Ajá, sí, sí. del Financiero y de Roy Campos, en fin, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que me parece que sí tiene que hacerse una reforma. Luego, por otra parte, creo también que el tema de los soples no es desaparecerlos, sino cómo evitamos que sean capturados por los partidos políticos y particularmente el partido en el gobierno en el Estado. Ese es el punto fundamental con el OPLE, porque si realmente se siguiera el modelo que en su momento tuvo el IFE-INE, hasta antes de 2021, el modelo del INE funcionaba y funcionaba bien. Es una institución autónoma, con un consejo autónomo, con un servicio profesional de carrera encabezados por su secretario ejecutivo y que funcionó de maravilla. O sea, vaya, era una de las instituciones que podíamos presumir a nivel internacional. Era de las pocas instituciones que podíamos presumir. Entonces... ¿Pero qué fue lo que no les gustó? ¿Que estuvieran como en contra de? Se que vino no destruyendo y se vino destruyendo precisamente por lo que ocurrió en 2024. Ok. En 2024 ya es la consecuencia de lo que se vino haciendo desde 2021, en donde se capturó el Consejo General por un lado y después se capturó al mismo tiempo, en lo que hacían todos esos ajustes, la reforma judicial, etcétera, también se capturó al Tribunal Electoral Federal. Ok. Entonces, capturados estos dos, ¿a qué me refiero con capturados? A que gente simpatizante del partido en el gobierno está en el Consejo General, es la presidenta, la señora Tadei, vaya, toda su media familia está participando de empleos en el gobierno, y el caso de la que es presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, en donde, vaya, ella junto con los dos Felipes, Felipe de la Mata y el otro es Felipe Fuentes, los tres han hecho trizas
todo lo que es el derecho electoral, todo lo que se había avanzado en derecho electoral, lo han hecho trizas precisamente para darle siempre la razón al partido en el gobierno. Ahí capturaron ambas instituciones y por eso tenemos lo que hoy tenemos. El problema que hoy tenemos es una sobrerepresentación, un Congreso, una Cámara de Diputados con una mayoría calificada para poder reformar la Constitución cuando no debía de tener esa cantidad de diputados. Ya sabemos cómo capturaron el Senado. En fin, todo esto se ha venido dando precisamente porque se perdió esa dinámica que venía trayendo el INE de ser un organismo autónomo, un organismo que pues a veces sus decisiones no gustaban, pero no gustaban a unos y no gustaban a otros porque pues lo hacían conforme a Pues así era, el así derecho debería y ser. conforme a sus reglamentos internos, etcétera. Y veníamos cambiando gobernantes de manera pacífica, de manera democrática. Es cierto, no ha dejado de haber conflictos electorales, siempre los ha habido en todos lados, pero digamos que en términos generales las elecciones se procesaron en términos pacíficos. Vamos a ver ahora cómo vienen las siguientes elecciones. Ojalá sigamos teniendo en paz las elecciones. Oye, pero como vamos... Pero si no se tiene, exacto, si no se tienen las instituciones garantizando la autonomía y garantizando justicia en el momento de aplicar la ley, pues entonces ahí es en donde se van a dar los conflictos electorales. Claro, ¿Sí? claro. Que de alguna manera no se dieron en 2021, que recordarás que fue cuando capturaron toda la parte del Pacífico de los estados. ¿Y quién les ayudó? Yo no lo voy a Pregunta que decir. quede en el Yo no aire. lo voy a decir. Bienvenido a que tú... Bueno, yo quisiera decir varias cuestiones. En primer lugar, mira, se habla mucho de cuánto nos cuesta el INE, los partidos y demás. Estaba viendo las notas. Digo, ¿cuánto nos costaban? 103 asesores para el presidente de la Suprema Corte. Tú dices, oye, puedo no estar de acuerdo con la ministra Norma Piña, pero tenía 6 asesores. Está aprendiendo, dice Sí. Monreal, ¿no? Está Sí, en su está curva de aprendiendo. aprendizaje. No, pues nos está costando mucho y en eso no nos fijamos. Sí, seguimos con la cantaleta y no estoy defendiendo al INE, yo pongo sobre la mesa al INE, hay que revisarlo. Y me parece que en otros países el problema, fíjense, ni siquiera es que los consejeros sean nombrados bajo acuerdos políticos, es la falta de autonomía, de independencia, incluso de profesionalismo, lo que ocasiona este tipo de cuestiones. ¿Sí? A mí me llamaba la atención cuando empecé a estudiar cuestiones electorales y veía cómo en algunos países, pues el mismo gobierno organiza la elección. Claro, pero es que la gente confía en que quienes lo están haciendo son profesionales y entonces se cumplen una serie de criterios. Hoy, pues vemos ahí una serie de elementos que dices, pues, ¿qué están haciendo, no? Incluso con las sentencias, a mí que me gusta luego andar revisando las resoluciones del tribunal, digo, caray, uno podía observar cómo estaban bien hechas, ¿no? Independientemente de que, como bien lo señalas, uno no estaría de acuerdo. Yo decía, ¿y por qué entonces le dijeron esto, no? Pero hoy ese es uno de los retos. ¿Qué va a pasar cuando más bien tenemos consejeros que no responden a estos criterios y están más enfocados en darle gusto, por decirlo de alguna manera, porque otras palabras suenan muy feas? Tú dilo, Clau, tú dilo. A lo que es lo que debe ser, ¿no? Y digo lo que debe ser porque ahí me encuentro con otra cuestión. Es que la ley es la ley, ¿no? Bueno, y si tenemos leyes que son, que atentan contra ciertos principios, ¿cómo le vamos a hacer? Porque además, como cuando yo reviso tareas, ¿no? Hiciste la tarea con las patas, mi rey, ¿no? Mi hijo, la mera verdad, pues ponte las pilas, ¿no? Digo, y en ese sentido, bromeábamos entre mis alumnos y yo de caray, ¿no? Si había una relación inversa proporcional entre la capacidad del ministro y el número de asesores que tiene,
porque dices, a ver, nos estamos fijando que el INE cuesta tanto y no me estoy fijando cuánto se le paga a todos los asesores. Estoy hablando de una persona, ¿no? Habría que ver todo lo demás. Me queda claro que hay costos y me queda claro que debemos ciertamente cuidar los recursos, pero debe de haber una racionalidad en donde no Un se balance, pierda ¿no? la calidad. Claro. ¿Sí? Y en este sentido, es muy fácil decir, ojo con esto, pues que el INE asuma las funciones de los soples. Yo creo ¿Cómo? que y el INE estará en capacidad de conocer las particularidades de cada estado. Cada estado es un microcosmos, ¿no? No puedes generalizar. Chiapas, mira, Chiapas, hay municipios donde no se han podido llevar a cabo elecciones por la presencia Sí. de la delincuencia, ¿no? Sí. Y hoy que está saliendo pues otras cuestiones machete, ahí ¿no? como la barredora desde ok. Tabasco. Ahora entiendo muchas cosas que tienen que ver incluso con estos nexos familiares que está planteando Alejandro, porque tú empiezas a armar cómo están las élites y dices, no, pues con razón, esto no lo entendía yo, pero hoy ya me queda un poquito más claro, ¿sí? Entonces, creo que los ciudadanos ahí tenemos un reto muy grande, que es, pues, no tragarnos todo ese cúmulo de información. Tenemos que generar una cultura cívica, una conciencia crítica que nos permita discernir. Y eso sí, pues que cada quien agarre para donde quiera. Yo no estoy peleada con eso, pero sí que no Pero que repitamos. critiquen, ¿no? O sea, Pues que por lo menos cuestionen. que haya una reflexión sobre lo que está pasando. Sí, no entrar a ciegas a ver las cosas, ¿no? Exactamente. Porque están entrando a ciegas. La gente está creyendo con mucha fe las cosas que les están informando oficialmente. Y ahí, Claudia, nada más hago aquí una anotación de esto que estás comentando. Creo que es muy importante el que tengamos en cuenta que el asunto de que todas estas cosas salen caras, porque lo mismo decían del Poder Judicial y lo mismo están diciendo de los organismos electorales y lo mismo están diciendo, ¿te acuerdas? ¿Se acordarán de esas cosas que se llamaron los organismos autónomos? Es que salían caras. Bueno, más bien lo que estamos observando es que es el pretexto para que ellos capturen todas esas instituciones y que al final de cuentas ellos sean los árbitros, como los circos de pueblo, ¿no? Que la misma persona era la que vendía los boletos, era la que participaba de payaso, la que participaba de mago, la que participaba de malabarista, etcétera. Te invito a Mega Noticias. No es cierto. Pero aquí lo que quieren es básicamente apoderarse de las instituciones, ¿sí? Con el pretexto de que son muy caros y por lo tanto hay que desaparecerlos. Y cuando los desaparecen, al final de cuentas los sustituyen, pero los sustituyen con gente suya. Ese es el punto que estamos observando. Oigan, y yo les quería preguntar porque tuve la oportunidad de estar en una charla con el rector de la UTLAP y justo, bueno, sabemos perfectamente a qué partido pertenece, pero hizo algunas observaciones interesantes, principalmente preguntarles rápido qué es la oposición actualmente. ¿Para qué funciona la oposición actualmente? ¿Les parece? Primero escuchamos lo que él dice con respecto al PAN, que creo que es muy interesante. Él es panista, Ernesto Derbez es panista, y hace una anotación bastante curiosa justo de la oposición en este momento, lo que se está viviendo y lo que se necesita, por ejemplo, para el partido, y volvemos con su observación. Yo creo que el PAN está perdido, ¿sí? Perdido en términos de que no encuentra qué hacer. Y también creo que tiene un grupo de personas que están a la cabeza que se han convertido realmente en personas que impiden que se refresquen muchas de las cosas que están pasando. Vivimos un periodo difícil cuando la elección en ese momento como candidato Ricardo Anaya, en un momento en el cual se controló el partido por un grupo que no permitía que hubiera ningún tipo de posibilidades para alguien más para que Ricardo fuera el candidato. Fue el candidato y perdió en serio. Y entonces creo yo que necesitamos gente que tenga otra visión. Y esa visión tiene que ser una visión de otra dimensión. Entonces, yo creo que mi partido, y sigo siendo panista, lo voy a hacer toda la vida, es algo que necesita volver a encontrar la mística que creó al PAN, esa mística de una visión de largo plazo. Hoy creo que nuestro partido trae una visión de corto plazo, pero bueno, es lo que está pasando. Ya lo escuchamos. Clau, ¿qué opinas?
Mira, ¿qué opino? Lamentablemente la oposición está dentro de Morena. O sea, la propia oposición, porque de ahí en fuera... Qué fuerte. Sí, yo sé que es fuerte y ojalá no me lo tomen a mal, No. sino que sea motivo de reflexión. El PAN está dividido, sí, y eso le está cobrando la factura, sí, ellos mismos se están desgastando. Y yo coincido cuando dice que les falta recuperar la mística. Creo que el PAN se aburguesó en parte en el sentido positivo, ¿no? De lo que era la burguesía, ¿no? Dejó el cara a cara, se preocuparon más por los puestos que por los ideales, que por realmente querer transformar este país, porque fíjense qué curioso, ¿no? La oposición siempre, cuando está en la oposición, quiere transformar, ¿sí? Y cuando llegan al gobierno, pues no vemos esa, o más bien vemos situaciones como la que estamos viviendo. Yo podría decir, a mí no me preocupa que llegue X o Y, me preocupa la falta de profesionalismo, pero más me preocupa que los intereses partidistas estén por encima del amor a la nación, ¿sí? Y eso no solamente se da en un partido, se está dando lamentablemente en diversos partidos. Estudiaba yo la elección de Veracruz y no entendía cómo se daban ciertos fenómenos hasta que entrevisté a algunas personas. Okay. Y es que hubo de aquellos que no consiguieron la candidatura por el partido oficial en Veracruz, que apoyaron a candidatos de MC o de otros partidos, el PT, el PRI en general. Y tú decías, a ver, ¿cómo? Miembros del partido, como perdieron la candidatura, sí. Y entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, creo que esto también se ha degradado en la medida en que los ciudadanos, pues nos vale. Exacto, que no nos involucramos, ¿sí? ¿no? México, a mí me preguntaban algunos colegas en congresos, ¿cómo es posible que en México se dé tanto chapulineo, es decir, cambio de partidos, y la gente no se los cobra a los políticos en las urnas? En otros países te cambias de partido, pues a menos que tengas razones suficientes y que la gente lo vea así, va y vota por otras opciones o vota en contra. Y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, yo proponía, por ejemplo, si alguien incurrió, hablando de la fiscalización, le compruebas que rebasó topes de campaña, te quedas, le nulificas la elección, pero además dejas al partido sin ese legislador o sin ese puesto, porque si no, pues pareciera que no pasa nada, ¿no? Yo sé que es una medida un tanto radical, pero llega, en Colombia llega le al punto decían donde... silla vacía. Entonces, en este aspecto, me parece que hay gente muy valiosa en la oposición, me queda claro. A veces vemos declaraciones o vemos discursos incluso en el mismo Congreso que valen la pena y que dices, no, pues sí, puede que no sea del partido que yo, por el que yo voté, pero suena razonable, es coherente lo que dice, ¿no? Uh-huh. Y me parece que tenemos que aprender a pensar en eso, ¿sí? Tenemos que aprender a ver estas cuestiones, pero insisto, esto requiere también de que nos preocupemos y nos ocupemos por conocer, por leer, y también esto implica, porque también es un cúmulo de información que te llega, que de repente no sabe uno para dónde hacerse, ni ¿no? Qué tomar, ni qué quedarte, ¿no? Claro, y esto implica pues también un uso de un criterio que nos permita ese discernimiento. Ale. Sí, mira, yo creo que para complementar lo que dice Claudia y en función de lo que dijo el rector Derbez, a mí me parece que uno de los problemas en efecto es lo que él comenta, ¿no? Vamos a llamarle la oligarquización de su partido. ¿Qué significa esto? Que ese partido lo toma un grupo específico y ellos son los que constantemente se rotan los puestos tanto de dirección de la burocracia del partido como las candidaturas.
Entonces tú ves prácticamente los nombres todo el tiempo, los mismos. Eso es por una parte. Quizás si hubiesen dado los resultados de cuando tuvieron el poder federal y el poder estatal, ¿verdad? Desde 2000 hasta 2018, quizá ahí en ese sentido la gente hoy estaría con ellos, hoy estaría votando por ellos, si hubiesen dado los resultados que se esperaba que se dieran. Lamentablemente no lo hicieron, no se dio. Hoy veo, por ejemplo, a Vicente Fox arrepentirse por no haber aumentado los salarios en su momento, el salario mínimo. Hoy se anda arrepintiendo de no haber hecho eso. Bueno, demasiado tarde, compañero. Hubo uno que sí lo hizo y hoy es lo que lo tiene todavía con un montón de legitimidad, a pesar de todos los golpes que en este momento está recibiendo. Bueno, entonces, por una parte, la oligarquización. Por otro lado, el problema que hemos venido observando en los últimos años ya es el desgaste de lo que fue el ejercicio del poder. O sea, los errores, en fin, el no haber finalmente dado el brinco para que México realmente pudiese haber sido ya un país más desarrollado, un país más codeándose con las grandes economías, que tendría que hacerlo y no como estamos ahorita en este momento, temblando de que no se nos caiga la economía, etcétera. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte también venimos observando cómo se está cayendo electoralmente. Como resultado de esto que estamos diciendo, si uno observa tanto los resultados electorales, particularmente los últimos, de los últimos años, del 21 para acá, y junto con las encuestas, que también hay que tomarlas en cuenta a pesar de que generalmente se equivocan muchas de ellas, pero hay que tomar en cuenta que venimos observando cómo la preferencia electoral por el Partido Acción Nacional ha venido cayendo. De tal manera que, bueno, pues no sé, Claudia, tus números, pero anda por ahí entre el 12, el 10, algunos hasta le dan ya menos del 10 al Partido Acción Nacional a nivel nacional. Entonces, eso te dice que el principal partido de oposición, que es el PAN, no ha dejado de serlo, ¿verdad? Pero que electoralmente, con preferencia electoral, no va a dar el ancho para las elecciones intermedias de 2027, ni tampoco para 2030. Y que de ser del PRI, ¿verdad? Que por cierto han recomendado mucho la serie esta que está en Netflix. Sí, Netflix. Entonces yo ya comencé Véanlo a ver. en Megacable, por favor. Ya vi el primer capítulo. ¿Sí está buena? Sí, por lo menos el primer capítulo. Oye, pero aparte vi que tiene como personajes interesantes, ¿no? Sí, los O testimonios. sea, Yo creo que lo que vale la pena de estos exactamente. documentales es los testimonios. Vamos a ver que si presentan realmente cosas nuevas, porque a veces el asunto nada más es ver caras nuevas que dan testimonio, pero a lo mejor ya también lo habían dicho. Krause, por ejemplo, tuvo una serie muy buena sobre los sexenios. En donde, No la vi. Muy No buena. la vi. Llegó hasta Cedillo. Ok. Muy buena, y también con testimonios en su momento, ya muchos de ellos ya fallecieron. Pero bueno, hay que verla. De todos modos. Contraten Netflix en Megacable. Ahí lo pueden ver. Gracias por el comercial, Ale. Entonces, hay que verla en Megacable, en Netflix. Pero el PRI, ¿qué podemos decir del PRI? Bueno, pues, ya estamos observando cómo el PRI, pues lo único que le queda es un cascajo que a duras penas está teniendo representación en las cámaras, incluso, ¿verdad?, puestos de directiva dentro de la Cámara. En el caso del Senado, para haber perdido un senador, ¡pum!, le quitaron todo lo demás. Además de Puebla, ¿no? Entonces, y además, entonces, tenemos una oposición realmente muy pobre, y hay la preocupación de que quien gane en las siguientes elecciones sea el abstencionismo, como nos ocurrió en 1977 y como nos ocurrió Qué antes. triste, ¿no? En donde el abstencionismo es el principal ganador en todo esto. Sería tristísimo después de que habíamos dado un brinco cualitativo y cuantitativo en materia democrática, en donde la participación generalmente en las elecciones presidenciales era en promedio el 60%, a veces 58%, a veces 64%, otras llegamos más allá, pero lo cierto es que los números en participación ciudadana
habían sido buenos. Vaya, en los estándares de una democracia más o menos desarrollada, los números eran buenos. Entonces, estamos en esas circunstancias en las cuales la gente de pronto ya no le interesa salir a votar. Y el tema de la legitimidad, Lidia, Claudia, pues es un tema fundamental. Claro. Porque en la medida en que una autoridad no tenga legitimidad, la relación entre la autoridad y la sociedad comienza a ser una relación de alto conflicto. Y es lo que menos queremos para México, que se nos convierta esto pues en algo que se puede observar en otras latitudes cuando deja de haber democracia y lo que se implementa es un autoritarismo en medio de una sociedad que ya experimentó qué cosa es la democracia, que ya experimentó qué cosas son las libertades, que ya experimentó todo esto y que de pronto se las quieras quitar porque tu proyecto es, en este momento tiene mucha popularidad, corres el riesgo de que lleves a tu país a un conflicto civil. Y esa polarización, lamentablemente, pues nos afecta a todos. Claro. ¿Sí? Porque vamos en el mismo barco. Entonces, a mí luego, pero es que ustedes, ¿sí? Es que ustedes, por ejemplo, a mí alguien me decía, es que tú porque estudiaste un doctorado, pues sí, pero fui becada, me ganó una beca y tuve que sufrirla para mantenerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué razón yo les decía? Lamentablemente se están perdiendo empleos, lamentablemente tenemos una situación difícil por dos razones. ¿Cuáles son los principales ingresos de México? Pues los recursos petroleros en un momento dado, las remesas y el turismo. Y resulta que remesas, pues tenemos una situación en las que, pues por lo que está pasando, nos regresan a nuestros conciudadanos, no tienen ¿Y oportunidades de qué manera, no? Sí, además, no tienen oportunidades de empleo, no estamos generando esas inversiones que se requieren. El otro, el turismo. Y vemos cómo se ha afectado por diversas razones, como puede ser el sargazo en la zona de la violencia. Pero la violencia, por supuesto, ¿no? Las alertas de no viajen a tal lado, no viajen a tal lado, ¿no? Digo, pues entonces, ¿a dónde van a viajar? ¿Cómo van a entrar recursos? ¿Cuántos? He leído notas de cuántos negocios han cerrado en Acapulco, ¿no? Y no precisamente porque no hay clientes, sino nos vamos porque ya no aguantamos la extorsión, la presión, claro. Sí, son muchas razones, entonces creo que eso, pues también son cuestiones que tenemos que considerar. Totalmente. En el sureste, por ejemplo, leía que Pemex estaba por despedir a 10,000 personas. Y dije, válgame Jesucristo, mi familia ha sido en gran medida ha trabajado en Pemex, ¿no? Yo me salvé porque me quedé en Puebla, pero pienso en todas esas familias. Y caray, realmente es preocupante, ¿no? Lo saben quienes me han escuchado alguna vez, yo soy del sureste, de los límites de Veracruz y con Tabasco, y entonces pues no me son ajenas estas cuestiones por mi familia, ¿no? Familia claro. que tengo por allá. Y aparte porque tú lo viviste de cerca, ¿no? Y, claro. Y vemos literalmente quienes nos acompañan en Mega Noticias el panorama que se va dando, ¿no? No solamente en Puebla, sino también en diferentes partes del país y es preocupante. Ale, Clau, muchísimas gracias a los dos. Nos quedó pendiente el primer año de Claudia Sheinbaum. Están invitados la próxima semana, si es que ambos pueden, estaría increíble para que lo platicáramos. Y nosotros, hay un evento interesante que se va a llevar a cabo del 17 al 19 de octubre. Van a juntar el tema de motocicletas, gastronomía, cerveza artesanal, y aquí están los detalles. Es el Crazy Beer Fest, es la primera edición. Estamos muy contentos porque la verdad es que estamos englobando muchísimas cosas. Es un evento familiar, es un evento rockero, reggaetonero, artesanal, poblano, no, tenemos de todo. Entonces, viernes viene Bogueto, sábado Inspector, domingo Vallarta, tenemos lucha libre, justas medievales, motocross. Tenemos un gran espacio para piezas artesanales, cerveceros, mezcaleros, artesanías poblanas. Tenemos absolutamente de todo para ver. Viernes y domingo es de 350 la entrada general, pero ya por ejemplo te incluye el espectáculo, que en este caso es motocross y bogueto el viernes. Sábado es lucha libre y el grupo Vallarta. Y el sábado es Inspector junto con
las justas medievales, pero ese tiene un acceso de 600 pesos. Ya si quieres a lo mejor un poquito más de exclusividad, es ya de 600 pesos. Bueno, perdón, compras tu mesa y todo eso, pero muchísimo más cerca, por ejemplo, para ver el espectáculo de Inspector. Súper. ¿En dónde es? A unos como 80, 50 metros de Galería Cerdán. Es entre el Boulevard Hermano Cerdán y el Boulevard 15 de Mayo, enfrente del Walmart. Nunca se había hecho un evento así. No, de hecho es la ventaja de esto, porque no solamente se basa en un festival cervecero, no solamente se basa en un concierto, es darle muchísimo más escaparate, por ejemplo, a las piedras poblanas, y es más familiar, es para que puedas estar horas ahí, para que puedas descansar, para que puedas distraerte de todo el tráfico, el estrés laboral y demás. Entonces, horas ahí para que te relajes, para que te distraigas, convivas, conozcas y qué más, pues para, por ejemplo, manejar racers, conozcas un poquito más de este nivel extremo que nosotros estamos manejando y pues locura total esos 3 días. Algo importante que quiero agregar a esto es que la ventaja que nosotros tenemos de este espacio, al estar rodeado entre Boulevard Hermano Cerdán y el Boulevard 15 de Mayo, son vías principales y vías de acceso para que puedan salir y moverse de una manera más eficiente y eficaz. Además de esto, tenemos una cierta alianza comercial con Galerías Cerdán. Entonces tenemos esos 7 pisos de acceso para el estacionamiento y van a cerrar por ahí de las 12 a 2 de la mañana para que la gente pues tenga un poquito más de confianza en dejar su automóvil. Y además de esto también estamos rodeados de hoteles, entonces para hacerlo todavía más cómodo la visita a este evento. No se pueden perder el Crazy Beer Fest 2025, la verdad estamos muy emocionados, viene Bogueto, viene Inspector, viene Grupo Vallarta, motocross, lucha libre, racers, locura total, 17, 18 y 19 de octubre a unos metros de Galería Cerdán.